por gracia de Dios, estamos nuevamente acá en contexto para emitirles más y más enseñanzas sobre la historia del cristianismo. Damos las gracias a cada uno de ustedes por siempre escucharnos, por los aportes que hacen en sus llamadas y para darles muy buenos hechos hoy en este periodo de la persecución que hemos iniciado desde la semana pasada. Pero vamos a saludar a mis compañeros. Carlitos, ¿cómo se encuentra? Don Juan, y un saludo cordial a toda nuestra querida audiencia. Pues muy bien, gracias a Dios, y dispuestos y ya listos para empezar este programa en contexto, porque estamos aprendiendo sobre el periodo de las persecuciones imperiales, que esto es importante para nosotros a esta hora, y aprender toda de la historia a nivel secular y a nivel también del cristianismo. Pero qué interesante, porque todos los días nos encontramos con cosas nuevas. Sí, señor. Don Urielito. Doctor Carlitos, buenas, ¿cómo están? Bien, muy contento nuevamente de estar aquí retomando este estudio que ya iniciamos ya hace más de un año acerca de todo lo que tiene que ver la historia del cristianismo, y esto está bien interesante, pues esta parte que estamos viendo, ya vamos en este periodo de la persecución imperial, y además recordando que no fue solamente del imperio, sino también de las mismas sectas, de los mismos judíos. Hay una persecución grande hacia los cristianos. Y ese es el nombre precisamente que recibe este periodo o segundo periodo que hemos abordado, que es el de la persecución. Persecución porque el imperio romano para la época estaba muy fortalecido. Grandes emperadores, grandes generales, grandes hombres que con esa ambición de dominar el mundo cada día conquistaban más y más territorios. Y la Palestina, o la llamada Palestina o Galilea, no fue la excepción. Allí también, como hemos visto, llegó el imperio romano a imperar en todo lo que era la política, lo que era la parte social, la parte tributaria y desde luego también en la parte religiosa. Y podemos recordar algunos emperadores de la época, por ejemplo, desde del año 109 al 111 estuvo el señor Trajano, después estuvo don Marco Aurelio del 161 al 180, luego estuvo el señor Septimio Severo del 202 al 210, luego le siguió el señor Maximino 235 al año 235, y luego el señor Decio del 250 al 231, y así se fue hasta que el señor Valeriano del 256 al 259, y prácticamente este fue el último emperador de la época de la persecución, porque ya llegamos del 303 al 313, que es donde se termina este gran periodo. Así estamos como resumiendo, Urielito. Sí, señor, eso vimos hace 8 días más o menos acerca de la historia de todos estos emperadores, de que curiosamente los que hacían un mejor gobierno eran los que más perseguían a los cristianos. Hablamos también de eso, ¿no? Sí. Y los que eran malos gobernadores como que no le paraban poner mucho cuidado al cristianismo. Pero hoy vamos a ver también cómo se ve también esa persecución cuando ellos comienzan a querer ser adorados, y los cristianos nada de adoración a los ídolos, y mucho menos a un hombre. Entonces por eso también eso es una de las consecuencias de por qué se persiguió tan duro a los cristianos del primer siglo. Sí, Carlitos, ¿alguna acotación sobre ese resumen que estamos haciendo? No, es importante pues aclarar que este segundo periodo general de las persecuciones imperiales va desde la muerte de San Juan en el año 100 después de Cristo hasta el edicto de Constantino 313 después de Cristo. Sí, aclarar esa época, ¿no? Entonces vamos a abordar algunas características generales de lo que fue ese periodo de la persecución, y como su nombre lo dice, vamos a mirar algunos aspectos por qué realmente fue perseguida la iglesia en el inicio de este periodo. Y podemos mirar como, en primer lugar, es que el cristianismo, por la claridad que tenían los creyentes en la doctrina del Evangelio de Cristo, no compartían en absoluto lo que eran
la adoración a las cosas paganas. Es decir, ellos, si bien es cierto, obedecían las normas imperiales. Sí, señor. Ellos eran firmes y tenían sus convicciones seguras de lo que era llevar una vida cristiana. Entonces, digamos que una característica principal que debemos destacar es que durante todo este periodo del año 100 al año 313 fue un periodo exclusivamente marcado de persecución, ¿cierto? Así es, sí señor, y es que además de eso, en esa época, pues el imperio, tenemos que poner a la gente como en ese contexto, ¿no? Es el imperio romano el que está gobernando políticamente, geográficamente, está ahí, y es ahí donde nace la iglesia precisamente cuando está el imperio romano, y ellos le atribuían el éxito que tenían precisamente a los dioses, a sus dioses, porque tenían cantidad de dioses. Entonces, cuando ellos ven que el cristianismo solamente tiene un solo Dios, pues ahí comienza a haber como conflicto y comienzan a prohibir, y la religión cristiana o el cristianismo es prohibido en el imperio durante este tiempo. Sí, señor. Es que el paganismo acogía las nuevas formas y objetos de adoración, mientras que el cristianismo excluía dichas formas y objetos. Desde los dioses ya se contaban por miles, o sea, eran bastantes los dioses que se estaban desarrollando, estaban adorando. Un dios no representaba diferencia alguna de uno y otro, pero cuando la gente de una ciudad o una provincia deseaba desarrollar el comercio o la inmigración, construía templos a los dioses que se adoraban en otros países para que los ciudadanos de otros países pudiesen tener un lugar de adoración. Y es por esto que en Pompeya ya encontramos un templo a Isis, la diosa egipcia. Sí, señor. Entonces, mire, amado radioescuchas, tenemos que tener claridad desde un comienzo el análisis que estamos haciendo sobre este periodo de persecución. Y lo que debemos tener claridad es que la causa de la persecución está en, como lo decía Uriel y Carlos, en que los creyentes, los cristianos, prescindían de los objetos de adoración. ¿Cuáles eran los objetos de adoración para los romanos? Pues sus dioses que tenían allí en sus templos. Se incluía inclusive el mismo emperador. Claro que hasta él tenía como un lugar, sitio especial para que lo adoraran a él también. El templo, es decir, el lugar en donde estaba el emperador era un templo, y esos templos, como lo adelantaba Carlos, se construían en otras ciudades del imperio. Pero lo que debemos dejar aquí claro es que esa persecución fue, uno, porque el creyente no tenía como objetos de adoración los dioses de los paganos, es decir, de los romanos. Y en segundo lugar, ya lo que corresponde a la forma, es decir, al rito. Entonces, los ritos que celebraba el emperador, o mejor, los paganos, no eran los mismos ritos de los cristianos, porque en los cristianos se dedicaban exclusivamente, uno, a leer las Sagradas Escrituras, dos, a examinar esas Sagradas Escrituras y a tomarlas para sí, para poder tener una vida totalmente distinta a la de los paganos y imitar a Cristo, a Pablo y a quienes les antecedieron, es decir, los apóstoles. Sí, eso es lo que hay que tener. Sí. Mire, don Juan, que en algún momento algún emperador, no sé, no lo recuerdo, pero también él decidió cómo hacer una estatua del Señor y colocarlo en uno de los imperios y en esas ciudades, pero los cristianos se opusieron, estaban totalmente de acuerdo, que decían que no podían porque no, eso no estaba bien, pero querían colocarlo como un dios más y como un dios del montón. Sí, y hagamos esta referencia, consideramos que es válida. Hoy, no el católico, porque allá ellos, sino el cristiano protestante adora más de pronto al templo, o se siente mejor cuando va al templo. Estos que construyen estas mega iglesias, y no es que estamos en contra de eso, sino que hay una mayor identidad, como que su mente está en esas comodidades de esos templos. Sí. Y de otra parte, se fijan mucho
en su pastor. Es correcto. El pastor para ellos es como si fuera el Dios. Entonces aquí, en muchas iglesias cristianas, protestantes, cristianas, protestantes, no vemos ninguna diferencia dentro de la iglesia católica del creyente con el sacerdote o el obispo o el papa. Es incomprensible, o no sé cómo explicarlo ahí de esa forma, pero es que el cristiano el primitivo, el cristiano de la iglesia naciente, fue un cristiano donde consideraba a todos los hombres por igual. Todos eran iguales. Hablábamos hace unos días también y que los esclavos podían estar en un puesto de liderazgo, por decirlo así, ¿sí?, en la congregación, y el amo se sujetaba, ¿sí?, también al esclavo, ¿sí?, porque había igualdad, consideraban a todos los hombres iguales. Entonces cuando el emperador exige adoración, ahí viene ese choque, porque no, todos somos iguales. Carlos, en el programa pasado, si no estoy mal, hacía referencia de que un esclavo podía ser un obispo. Sí. Por la razón que argumentaba Uriel, en el sentido de que había una igualdad. No se veía ningún rango, ninguna condición en clase, en títulos, sino simplemente era la sensibilidad que tenían ellos de ser llamados realmente por Dios a servir en el Evangelio. Pero esas son las dos, la primera, llamémoslo así, característica de por qué eran perseguidos, porque ellos no adoraban ni ídolos, ni adoraban al mismo emperador. Y de otra forma, cuando ellos se reunían a sus servicios, era para leer la palabra, examinar la palabra y poderla llevar a sus vidas diarias. Y lo contrario al emperador, que solamente se reunía para expandir inciensos y rendirle tributos a un hombre mortal como lo somos todos. Vamos a abordar otro punto importante dentro del periodo de la persecución, y nos estamos refiriendo a lo que es el paganismo. Hagamos alguna reminiscencia rápida, que el paganismo prácticamente nace en las primeras culturas, en los primeros asentamientos humanos, no solamente en Babilonia, sino anteriormente en lo que se hacía referencia a los pueblos como los hititas, los jebuseos, y bueno, después los babilónicos, los ninivitas. Toda esa cultura pagana de esos siglos, estamos hablando de inclusive más de 1500 años antes de la era cristiana, pasando desde luego por la época ya de los grandes imperios como fue los babilonios, los medopersas, los griegos, y desde luego llegamos a los romanos en el primer siglo. Lo que hizo Roma y Grecia fue tomar todo el paganismo de estos pueblos que hacíamos referencia ahora, y lo sumaron al paganismo de ellos. Entonces, por más de 2000 años, Roma, incluso Grecia, no era muy fácil para ellos aceptar el cristianismo, porque tenían una cultura eminentemente politeísta y una religiosidad en la que ya no les bastaba con adorar sus dioses que ellos tenían en sus templos paganos, sino que se llegó acá a lo que estábamos mirando ahorita en el anterior segmento, adorar al emperador. Don Juan, ahí es donde, si no estoy mal, es cuando aparece la mitología griega y la mitología romana. Sí, señor. Muy bueno, mi amigo historiador. Claro, allí, en ese inicio de la cultura romana, en su época monárquica, desde el año 753 a.C., que es cuando se funda Roma, y luego viene la República, y a la vez Grecia estaba también creciendo, que es donde se da allí todas esas historias que narra el libro de la Ilíada y la Odisea de Homero. Sí. Y ahí es donde, lo que decía Carlos, se une toda esa mitología griega, mitología que desde luego tenía un fundamento de paganismo. Claro, por supuesto. Entonces, todo eso se une de tal manera que, amados radioescuchas, no era fácil para estos creyentes, para esta primera iglesia, de romper toda una cultura y una serie de tradiciones, y además que eso era legal e impuesto por los emperadores. Para ellos no era algo fácil. Y además porque la adoración de los ídolos estaba entrelazada con la vida en todos los aspectos. Las imágenes se encontraban en todo lugar,
en todo hogar para recibir adoración, en todo festival. Las imágenes eran adoradas en toda ceremonia, civil o provincial. Así es. Parte de eso también es que eso era un buen negocio, porque mucha gente se lucraba de eso, de las figuritas, de sus dioses, de sus estampitas, y lo vemos en Hechos relatado cuando hay esa gente se amotina contra el apóstol. ¿Se acuerda de Demetrio y toda esta cuestión ahí? Porque El ellos platero, hacían todas estas clases de figuras, y cuando viene pues, el imperio, también veía que eso era rentable, eso estaba dando plática, y cuando la gente comenzó a no seguir esto y a cambiar, a convertirse al Dios verdadero, pues se les comenzó a dañar como el negocio. Esa también es una forma del paganismo, cómo llegó e hizo también que se produjera la persecución a los cristianos. Muy bien, Urielito, porque mire, los imperios Sí, señor. se han caracterizado a través del tiempo no solamente por la autonomía política, ni económica o social, sino que esos imperios también han ordenado y han obligado a la parte religiosa. Y el Imperio Romano no fue, aparte de los otros, quienes imponían su religiosidad de una manera muy, llamémosla, suave. Sí. No les exigían. De pronto no llegaban a entrar en plena contradicción con ellos, pero ellos hacían que su pueblo permaneciera en una unidad religiosa y con un fin lucrativo, que era la que tú hablabas, Uriel, cuando el mismo emperador, a sabiendas de que esas magias, que esas adivinaciones, que esos brujos o que esos hechiceros podían hacer dinero a costa de la ignorancia y de la esclavitud del pueblo, el mismo emperador o la misma familia imperial era la que se lucraba precisamente por esos beneficios que llegaban de manipular religiosamente dentro del paganismo a estos esclavos que eran de la época del imperio. Pues que era interesante también que la adoración al emperador, ¿no? Y como decíamos, se tenía como prueba de lealtad. Por eso era que también eran perseguidos los cristianos, porque como no se adoraba al emperador, pues estaban lógicamente pensando que estaban en contra de ellos, que no se estaban obedeciendo, y pues que había un Dios que ellos no conocían, pero que ellos adoraban, y que ellos no lo podían ver como esa estatua, esa figura. Pero también se ofrecía mucho incienso, y en la actualidad todavía se usa eso, ¿no, Juan? Sí, señor. Mire que la Iglesia Católica, incluso la ortodoxa, tanto griega como rusa, utilizan esa serie de elementos como el incienso para tenerlos como un elemento esencial del culto o del rito. Y esto no es solamente de esa época. Hoy, de pronto en las iglesias cristianas no católicas se utiliza no propiamente el incienso, pero sí se utilizan otras cosas que podrían ser equivalentes, como por ejemplo la cuestión de los paños y el de las mismas doctrinas de la prosperidad. Eso sí, también es un equivalente. Que la rosa, que el paño. Exactamente. Que todo, que la arena traía de Egipto, exactamente, por allá del Mar Muerto. Bueno, del Mar Muerto. Dónde. Ahora, ¿qué más prueba? Que es la parte de lo que se llama hoy en las doctrinas de la sanidad y de la liberación interior y de todas esas cosas que prácticamente no son bíblicas, sino son tomadas de la psicología, especialmente del psicoanálisis. Entonces fíjense que no era propiamente, no hacemos propiamente lo que tenían los romanos como esos amuletos o esas cosas de hechicería, sino que hoy desafortunadamente la iglesia cristiana no católica, algunos por fortuna, están utilizando eso. Pero es que ¿qué más, amados radioescuchas y compañeros, Uriel y Carlos, que hacerle creer a una persona que si lleva X suma de dinero se le va a multiplicar por el 100 por 1? Eso no es bíblico. Porque si llevaba dinero, entonces Dios lo va a sanar. Exactamente. Entonces mire que estamos ante esa crisis. Por eso, ahora escuchas, hacemos énfasis
en este punto del paganismo, porque mire qué era lo que hacían los emperadores para fortalecer su paganismo. En cada ciudad, en las ciudades más importantes, construían los mismos templos que tenían o en Roma, o que tenían en Atenas, o que tenían en otras grandes ciudades, y las hacían, y allí llevaban todos sus dioses. Entonces allí llevaban la diosa de Isis, llevaban la diosa de Artemisa, llevaban la diosa Diana, llevaban el dios Baco, llevaban todos estos dioses que eran de la mitología tanto griega, o por eso se dice que es greco-romana. Entonces, fíjese que todo esto iba invadiendo el imperio, y desde luego para el cristiano o la iglesia de la época no le tocaba tan fácil afrontar todas esas dificultades del paganismo. Doctor Carlitos, estuve buscando por aquí el término pagano. Sí, qué bueno. Y eso viene del latín paganus, y ¿sabe qué significa? Habitante del campo, rústico, de aldea, o pagus, se dice ahí. Pero esto, el concepto en sí alude, esto viene después del siglo IV más o menos, donde se da ese término, después del imperio de Constantino, cuando viene todo este revolcón también, y la iglesia deja de ser o el cristianismo deja de ser el perseguido para convertirse en la religión del imperio. Pero entonces, pues como para redondear la idea y aclarar, el término pagano se les decía a las personas que adoraban a otros ídolos, otros dioses, y no adoraban al único Dios verdadero. De ahí sale el término. Además, porque ahí los mismos romanos decían que había un tal Jesús que los cristianos adoraban y considerados por la multitud como desleales y conspiradores de una revolución. Eso era lo que más les ofendía a los romanos. Sí, importante a lo que han hecho referencia, porque ¿por qué estamos haciendo énfasis en este paganismo, en este periodo y en este programa? Porque vamos a llegar, amados radioescuchas, a la época de la iglesia imperial, en donde el paganismo, esto que estamos viendo hoy, que no lo aceptaba la iglesia primitiva, llamémoslo así, el inicio de la iglesia, desafortunadamente en la iglesia imperial se fusionó el cristianismo con el paganismo, y eso le ha traído unas consecuencias nefastas a la iglesia de Cristo. Y hoy estamos viendo que hay algunas tendencias por parte de algunas iglesias de volver a fusionar el cristianismo con la política. Esa mezcla es de lo más peligroso que hay. No quiere decir que nosotros como creyentes no hagamos uso del sufragio en libertad y en conciencia y tengamos nuestros candidatos de nuestra preferencia. Eso es parte de nuestra libertad. Pero ojo que distinto es, porque el diablo es tan sutil, que podemos volver a llegar, y lo que algunas iglesias, hay que decirlo ahí, de pronto por falta de conocimiento de ese periodo de la época imperial, es que tratan de fusionar el cristianismo con la política, y eso es lo más peligroso que hay. Es correcto, sí señor, porque hay un principio que eso es bíblico, el principio de separación. Y estos primeros cristianos tenían bien claro eso. Sabían que si le servían a Dios tenían que consagrarse enteramente a Dios, y que no podían participar de otra cosa que no fuera en dar la gloria y la honra solamente a Dios. Y resulta que pues aquí los emperadores querían ser adorados. Aparte de eso, había mucha idolatría por todo lo que venía el contexto, porque recordemos que ya lo hemos dicho, pero vale la pena volver a repetir, que donde ellos invadían, le permitían a la gente seguir adorando a sus propios dioses, y no les imponían el de ellos, sino que antes les sumaban el de ellos a los que ellos ya tenían en esas colonias, en esas ciudades. Entonces era parte estratégica también, parte para conservar, digamos, la paz. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso, porque uno, por estar bien con los demás, de pronto no ataca, no defiende esa parte de que hay que tener ese sentido de separación. Sí, por eso, hablando de esta parte de lo que es la adoración a los ídolos, debemos tener claridad de que en este periodo de la persecución, los creyentes tenían claridad de que ellos adoraban, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, a Cristo. Y ellos en sus reuniones examinaban la palabra de Dios. Ya en esa época estaba en circulación
todo el Nuevo Testamento. Y ellos tenían claridad de que lo que decía la palabra había que vivirlo y había que compartirlo, había que enseñarlo. No se dejaban confundir, así el emperador se pusiera los mejores trajes y diera las mejores comidas y diera las mejores oportunidades de vida. Inclusive, doctor, el emperador tenía como un altar. Él se hacía en un altar para que lo adoraran. Sí, exactamente. Entonces ellos tenían claridad de que el emperador era una cosa distinta para llegar a ellos a resaltar, a enseñar el Evangelio de Cristo. Es decir, Cristo para ellos era su Dios, era su verdadero altar, era su verdadero Señor y Salvador, y no el emperador. Esto, algo curioso también que hay que resaltar, es que las reuniones secretas de los cristianos despertaban sospechas, incomodidad. Ellos se reunían antes de la salida del sol o en la noche, a menudo en cuevas o catatumbas subterráneas. ¿Para qué? Y se circulaban falsos rumores de ritos lascivos o criminales que llevaban a cabo entre ellos, pero eso era mentira. Lo que pasa era que ellos estaban adorando a Dios, estaban estudiando la palabra, como lo decía don Juan, y esto incomodaba a todos los emperadores, y además porque ellos eran herméticamente cerrados en ese conocimiento y no dejaban participar a los que estaban adorando a tantos dioses, al paganismo. Entonces, ahora como en la actualidad tenemos que entender que hay muchas mega iglesias, hay iglesias muy grandes también, pero que a veces no se estudia la palabra. Muy bueno. Y que dejamos que todas las cosas del paganismo o del mundo empiecen a invadir la iglesia y no se tiene control de esto. Entonces, por estar por la moda o por el disco de moda o la iglesia de moda, entonces se dejan entrar tantas cosas y en la actualidad no se tiene un control sobre cómo se está estudiando la palabra. Qué bonito sería que en estas iglesias también se enseñara la palabra como debe ser. Carlitos, usted ha tocado en el punto esencial, y es que en ese periodo de la persecución, los creyentes solo tenían por fundamento las Sagradas Escrituras, el estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy, lo que decía Carlitos, desafortunadamente, muchos predicadores enseñan cosas humanas, es decir, enseñan más humanismo que cristianismo. Y dentro de las ceremonias o dentro de los ritos o las reuniones resaltan cosas más del hombre que de Cristo. Y esta es lo que ha llevado a que hoy, no solamente en Colombia ni en América Latina, sino en el mundo entero, el cristianismo se esté contaminando, como decía Carlitos y Uriel, de doctrinas que no son cristianas. Amados radioescuchas, gracias hermano Uriel, hermano Carlos, hemos llegado a la conclusión de este programa. Les agradecemos a ustedes su amable atención. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Chao. Amén.